Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curbodegua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag Fraude Valdizón. Hablamos de las declaraciones del candidato a la presidencia del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón, donde asegura de que habrían indicios de un fraude en las elecciones nacionales y, por supuesto, la respuesta que tuvo el magistrado vocal primero del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, rechazando la palabra fraude y asegurando que esta pondría en riesgo pues la institucionalidad y la estabilidad del país. Fraude Valdizón es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua a través de Facebook y también las cuentas de nuestros analistas de hoy, en el caso de Quique Godoy, quien lo hace a través de su cuenta @Quique Godoy, y el licenciado Cristian Manolo Castillo, quien lo hace a través de su cuenta @Crisma Castillo. Yo participo de la discusión a través de mi cuenta @JKSandoval_, para comenzar esta noche con Fraude Valdizón. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Manuel Valdizón asegura que hay indicios de fraude. El Tribunal Supremo Electoral rechaza cualquier señalamiento en esa índole. Denuncian privilegios en la cárcel de Santa Teresa para Ingrid Roxana Valdetti Elías. El Ministerio de Gobernación asegura que solo cumplen con lo ordenado por juez competente. Los Estados Unidos recibirá a 10.000 migrantes sirios que huyen del hambre y la guerra en aquel país, esto como ayuda a la crisis que se vive en Europa. Y en el fútbol nacional, el Club Social y Deportivo Comunicaciones vence 2-0 al Xelajú Mario Camposeco. Aquí está el gol, José Manuel Contreras. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Fraude Valdizón es nuestro hashtag de la noche. Y es que aún candidato a la presidencia por el Partido Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón, dio declaraciones hoy a Radio Sonora. Allí pues aseguró que existe indicios de que hubo fraude en la elección en nuestro país realizada el pasado domingo. A su entender, no hay forma de explicar cómo él logró tantas diputaciones y alcaldías y que ese voto no se haya transferido hacia la presidencial. Fraude Valdizón, nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Según Manuel Valdizón, hay indicios de fraude electoral. En una entrevista que concedió a un medio de comunicación afín a él, el ex candidato a la presidencia afirma que el Tribunal Supremo Electoral buscó bloquearlos y cancelarlos. Al no poder, utilizó un sistema de alteración de datos. Sin embargo, reconoció que no hay pruebas suficientes. Uno de los miembros del partido, el actual presidente del Congreso, Luis Rabé, decidió quedarse al margen de estas declaraciones y solo dijo que todo aquel que esté inconforme que presente las pruebas necesarias. Bueno, en primer lugar, no he escuchado yo las declaraciones de don Manuel Valdizón. Segundo, pues son declaraciones de él. Y tercero, pues ahí en este caso sería cabalmente el secretario general del partido o el vocero del partido el que tendría que dar una respuesta sobre ese tema. Yo creo que todos los guatemaltecos nos dimos cuenta de que a pesar de muchos agoreros que pretendían de que las elecciones no se realizaran, a pesar de que algunos estaban pidiendo de que no habían condiciones para las elecciones, hoy los guatemaltecos podemos estar satisfechos que más del 70% llegamos a votar. Es histórico. Y entonces, en ese sentido, pues si alguien tiene alguna situación que considere que fue ilegal o que no es dentro del contexto que se debe mantener en unas elecciones, pues hay que acudir a los órganos correspondientes. Manuel Valdizón utiliza el siguiente razonamiento: si ganó 44 diputaciones y 140 alcaldías, se deberían tener más votos, porque según él, en la provincia no se vota cruzado como en la capital. Bueno, y he de contarle que el magistrado vocal primero del Tribunal Supremo Electoral rechazó profundamente las declaraciones del candidato a la presidencia del partido líder. Es más, le pidió mesura a todas las personas, asegurando de que si había algún tipo de impugnación,
que se hiciera en la mesa. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Fraude Valdizón es nuestro hashtag de la noche y vámonos a las redes porque además las redes han tenido su propia reacción ante la declaración de Manuel Valdizón, principalmente las juntas receptoras de votos que han tenido este hashtag pegado, yo cuido tu voto, ha estado pegado todo el día y tiene cosas bien interesantes, lo vamos a revisar. Platicando con un fiscal de Líder, me comentó que habían pagado 400 quetzales, pero que nunca votarían por Valdizón, es lo que nos dicen. Somos Revolución, en realidad se lo hizo él mismo, porque la gente marcó Líder y a la vez el corazón, sin duda otra estrategia mal hecha. Hay una corrección que hay que hacer a la gente, porque se está manipulando un tema con un meme que salió con respecto a esto. Ante todo, para que no me regañe uno de mis amigos en Twitter, buenas noches. Hola. Buenas noches, buenas noches. Perdón, es que con los 24.000 votos son 24.000 votos del listado nacional de diputados. CNN no aparecía con la presidencia. Entonces la gente decía, se autoengañaron y se jodieron ellos mismos porque la gente votó CNN en la presidencial y ahí están los 4.000 votos que hacen de falta. No es cierto, no. En la presidencial no iba el logo de CNN, solo iba en la de diputados y allí fue donde sacaron 24.000 votos. Sí, que era el binomio de Otto Bernal y Mario Chucatalán, y esa no corrió. Ni siquiera quedaron inscritos al final, por tanto no aparecen en esa papeleta, y por eso no es cierto ese meme. Es gracioso, pero la gente se lo creyó de verdad y no es cierto. Vámonos a las redes, estamos con Fraude Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, somos Revolución, en realidad, ya lo leía, nos dicen también, realmente todo cae por su propio peso y Valdizón ya estaba muy pesado, nos dice, saquen este meme, ¿no? Gracias por participar en la contramarca de una corcholata. Y ahora, ¿quién le va a echar la culpa de su derrumbe? Y nos saca este meme también. Tenemos más mensajes con Fraude Valdizón. Juan Carlos, pues Valdizón no está en sus cabales, quería elección, hubieron y la gente lo castigó en las urnas, eso pasó. Ferdi nos plantea, es el discurso clásico de un perdedor, si tiene pruebas que las presenta al Tribunal Supremo Electoral, hablar es fácil, Rigoletto tiene miedo de perder su inmunidad, siempre ha hecho berrinche porque todo lo que quiere, como él lo quiere. Denis Agastume nos dice, ahora sí ya puede legalmente cancelar de una vez por todas al Líder, que demuestren voluntad de ayudar a cambiar a nuestra Guatemala, es lo que dice Denis. Yo no le veo sentido de cuál es el tema de cancelarlo. Creo que la cancelación fue en la urna y esa es mucho más legítima. Más contundente. Mucho más legítima. Maripaz, por Dios, ya por dignidad debería de aceptar su gran derrota. Se le revirtió lo que él dijo en el audio, Fraude Valdizón, nefasto. Hay que entender varias cosas. Yo solo quisiera pedirle a la producción si podemos ir al hashtag yo cuido tu voto, que es trending topic a esta hora todavía en Twitter, que me parece muy interesante, y es la fotografía que presentan la mayoría de juntas receptoras de votos integradas y dice yo cuido tu voto y presentan el número de la mesa en la que ellos trabajaron y me parece una forma de protesta ciudadana muy válida porque muestra el rostro de estas más de 19.000 juntas receptoras de votos que le entregaron su tiempo al país y que dan certeza. Más de 80.000 personas. Sí, claro, 80.000 personas, más los fiscales de los partidos. Sí, pero esas 80.000 personas que integraron las juntas receptoras de votos le dan una solvencia al sistema que a mí me parece realmente maravillosa y es de aplaudir, y por eso es que pues yo creo que también es una protesta muy válida el yo cuido tu voto como junta receptora de voto. Licenciado Cristian Manolo Castillo, muy buenas noches. Quique, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches a todos los que nos acompañan desde su hogar. Por favor, participen esta noche en el debate precisamente porque hay que recordarle al señor que da declaraciones el día de hoy que es el pueblo el que lo rechazó. Es decir, el poder hacer esa afirmación de la posibilidad de un fraude es totalmente imposible. El hablar de un doble mecanismo de cómputo igualmente.
los mecanismos de transmisión de datos fueron evaluados por organizaciones internacionales, misiones de observación internacional que dieron fe de la efectividad del procedimiento de transmisión de votos. Hay algunas contradicciones en el discurso del señor Valdizón que quisiera yo ya ahora sí, con datos en la mano, rebatir. En primer lugar, el señor Valdizón habla que en la Guatemala profunda, o que la ruralidad, digamos, trata de revivir que su voto más duro, su voto más disciplinado, estaba en la provincia. Pues eso queda completamente desmentido cuando uno mira sobre la data que produce el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, que solo en la capital, solo en la ciudad capital, para ponerles un ejemplo, en el Distrito Central, el partido que encabeza la votación sacó 137,000 votos, 857. Mientras que el líder saca 24,723. Y tenemos que en 60 municipios del país se concentra el 50% del total del padrón electoral. 60 municipios. Municipios que van desde Guatemala, Mixco, Villanueva, Quetzaltenango, Cobán, San Juan. Es el puerto de San José. El que cierra precisamente con el 50% es Puerto San José, el más pequeño, San Cristóbal, Verapaz, La Democracia, Concepción Tutuapa, Palencia, Colomba. Es decir, esos municipios son los que hasta el día de hoy concentran el 50%, es decir, 3.7 millones de votantes. Y obviamente ahí me parece que no hay tales de ruralidad, no hay tales de Guatemala profunda. Lo que estamos teniendo es la urbanización de la Guatemala que conocemos. Y lo hablábamos en 845, y que lo decía muy directamente. No se dieron cuenta de que la Guatemala profunda dejó de ser rural y alejada de los centros urbanos. Fue un tema que hablamos hace 10 días, ¿sí? A las 10 p.m., yo planteé que sucedieron 3 efectos que al líder se le pasaron por alto. El líder no se dio cuenta que había una población mucho más urbanizada que antes. Segundo, la Guatemala más profunda, más rural, que en la tiene organizada, es la UNE. No es líder. Y de hecho podemos verlo en municipios que hemos estado revisando con Christians. Y esa Guatemala urbana, periurbana e incluso urbano marginal, que fue la que yo planteé acá la semana pasada, el martes 2 de septiembre, o el martes 1 de septiembre, perdón, ese día yo les explicaba que el piso del partido líder se había roto. Ellos se quedaron con ese voto rural, que es el voto rural hasta donde llega el asfalto. Que el piso era por ahí de los 25. 20. Bueno, el piso en ese momento era 25. 25. Yo lo que planteé es que, porque habían cuando se rompió decisiones equivocadas en el último mes y medio, especialmente los últimos 10 días antes de la elección, cuando el 27 de agosto no entregaron en bandeja de plata la cabeza del presidente Pérez Molina, que fue el paro nacional, que estaban discutiendo el antejuicio de Amílcar Pop. Si ese día entregan la cabeza del presidente a la plaza de la Constitución, cual si hubiera sido para la Revolución Francesa el día ese de la plaza, la cabeza de María Antonieta, si hubieran detenido la hemorragia que tenían en ese momento. No lo hicieron. Llegaron al siguiente martes, que fue ese martes primero, y ese martes primero tuvieron una segunda oportunidad, y ellos mismos dejaron guardados 25 diputados en casa y obligaron al Partido Patriota a votar en contra de Otto Pérez Molina. Ese día fue cuando yo dije que ese día había sido el último error, y que habían roto el piso y que iban a tirar entre 19 y 20%, que es justo donde están. Casi en la media, 19.5%. Y que con eso muy probablemente no les alcanzaba para llegar a segunda vuelta. Y dicho y hecho. ¿Por qué? No se dieron cuenta de ese proceso de urbanización y no se dieron cuenta de otra cosa, que esa población urbano marginal o periurbana con la que en teoría contaban también los abandonó, y miraron en la ciudad de Guatemala, miraron en Villanueva. En Mixco. Tono Coro saca 12%. Villanueva. Amílcar Rivera saca 16%. El mismo Edwin Escobar saca 26%, pero él tenía proyectado sacar 50 o 60 por lo menos. O sea, Escobar decía que iba a sacar 70. Eso. Y se rompió el piso cuando no entendieron lo que estaba sucediendo. Y lo decía muy bien, Manfredo, que no entendieron cómo jugar con reglas nuevas, claro, con las nuevas condiciones. No se adaptaron. Siguieron haciendo lo mismo que había funcionado antes, bajo un sistema clientelar, y en esta ocasión no les funcionó. Y les pongo ejemplos como eso. Dice Manuel Valdizón que en el área rural no hay voto cruzado. A ver, San Pablo San Marcos, que es un municipio relativamente pequeño, vota
Para alcalde, perdón, para presidente votó 34% UNE. 34% UNE. Para alcalde votó 23% URNG Maíz, que fue la que ganó la alcaldía. La alcaldía. Entonces tuvieron voto presidencial para UNE, voto para alcalde para URNG y votos de diputados, que aquí nos define esto que está extrañísimo en este municipio en particular, es un municipio pequeño de 22.000 votantes. En ese sacó 25% la UNE para diputados y 17% UCN y 14% URNG. Winac líder cayó hasta el 11% en un municipio rural. No lograron mantener la presencia que ellos habían previsto en esos municipios. Pero además que... Ahí era una lectura muy simple, o sea, muy simple. Un partido sin candidato a la presidencia, como es el partido Convergencia, mete 2 diputados por listado nacional. Claro. Por listado nacional, a Leocado de Juracán y a Sandra Morán. Claro. Ella entró no por listado nacional, por municipios. Pero meten a 2 diputados por listado nacional, ganan y Álvaro Velázquez entró por la ciudad. Por la ciudad. O sea, hay que entender ese cambio del juego. Ahora voy con Fraude Valdizón, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice Mario, irresponsable, yo estuve 16 horas cuidando votos y sacó 7 votos en la mesa 250, es lo que nos Obviamente dice. En la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, por supuesto. Laura, en México existe el mismo fenómeno, se llama López Obrador. Él no puede aceptar la derrota, es egocéntrico. Hay diferencias entre López Obrador y el caso de Manuel Valdizón. Vamos a hacer algunas... Bastante grandes. Sí, pero no tantas, ¿eh? O sea, hay algunas coincidencias. Ideología, por favor. Sí, el seguimiento... A ver, el mecanismo de López Obrador es más de la plaza, el de Manuel Valdizón es más la articulación del engranaje clientelar. O sea, ahí es donde radica todo. Brian, cuando las ideas, propuestas y argumentos se acaban, solo resta esta bajeza. Julio, ya que el líder rompió leyes electorales, TSE podría cancelar el partido, es lo que plantea Julio. Alejandro, solo el pueblo salva al pueblo, 100%, no salvamos de tener a Valdizón de presidente. Brenda, si de verdad se hubiera dado y con un doble sistema utilizado se hubiera hecho bien, Sandra u otro estaría un 2% arriba. A ver, Brenda, es que ese doble sistema, ¿cuál es el viejo sistema y por qué yo sí le tengo miedo, por ejemplo, a un sistema de voto electrónico? Porque el ciudadano, ese presidente de mesa que tiene el acta en su mano, puede entrar al sistema digital y decir, mire, coincide pleno, el acta que yo tengo es una copia fiel de la que está allí mostrada. Entonces, ese es un sistema muy, muy, muy certero. Juan Carlos Leiva, qué peligrosas palabras las que utilizó el tercer lugar. Además, considero que dio declaraciones ya muy tarde. ¿Quién se cree? Pero si él hubiera estado en primer lugar, allí sí no existiría el fraude, a pesar de lo sucio que ha jugado. El pobre Manuel Valdizón no entiende el rechazo de todos los que él pensó que eran sus seguidores fiel. Brandon, el fraude empezó desde que lo dejaron participar y lo mejor es ver cómo el partido se va desmoronando poco a poco, corruptos. Oiga, a mí sí, yo he de decir una cosa, Lick, antes de darle la palabra. Lo que me sorprendieron fueron las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Rabé. Hubo un desmarque muy notorio en lo que dijo hoy. Empezó a buscar a qué partido emigrar. Oiga, tiene propio. Se desmarcó profundo. Si alguien tiene alguna denuncia, que la vaya y la presente. Que le avise a Arnulfo, porque si no se desmarcó. Bueno. No se había dado cuenta, ¿no? Yo construyendo sobre la incapacidad del señor Valdizón de identificar el voto cruzado. Y les pongo el caso de Villanueva que aquí que refería. En Villanueva, el que ganó las elecciones fue el que va en primer lugar con 45.217 votos. La Unidad Nacional de la Esperanza queda en segundo lugar con 12.182 y el tercer lugar, Manuel Valdizón, con 9.235. ¿Qué más voto cruzado que ese? Y digamos, en esa misma línea, en Huehue, por ejemplo, Huehuetenango departamento gana con 27% líder, 24% la UNE y un poco más abajo FCN. Pero Huehue cabecera saca 37% FCN. Sí, y 14% líder. Ahora, eso es cabecera. Y te voy a poner cualquier municipio, uno de los más pequeños, tal vez digamos, bueno, voy a ir a Soloma. En Soloma, que donde al final sí gana líder el departamento, en Soloma, en la presidencial saca 35% la UNE
y líder saca 43, o sea, todavía gana, Holgado. y FCN saca 8. Ahí Pero en el es. departamento vimos que, en la cabecera, perdón, vimos que era al revés. La Entonces, cabecera sí hay vota una- ahora, muy urbano. en este, el líder sacó 43 para presidente y para alcalde el líder saca 52. ¿Cuál es el problema? Solomba tiene 22.000 votos. Vamos a ver cuántos tiene Huehuetenango, porque eso es lo que pasa. Huehuetenango, claro que cabecera, está votando, claro que votaron en línea en esos municipios, pero en la cabecera tiene 56.000 votos. Es el doble de Esos 56.000 votos fueron, en este caso, para la corporación municipal, ganó líder con 19%. Pero la presidencial la gana FCN con 37%. Sí, decae. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta, incluso Abraham Rivera en Escuintla, de líder. Gana Abraham Rivera de Escuintla con un monto importante de votos, pero el líder queda cuarto. Gana Edwin Escobar en Villanueva con 26%, pero el líder queda cuarto. O sea, cuando empiezas a ver esas relaciones, ganan alcaldías, pero el voto no se traslada al alcalde, al presidente en esas áreas urbanas, que es donde más pesado es el voto. Vámonos a las redes. Ahora voy, licenciado Castillo. Nos dicen a través de nuestro hashtag de la noche, fraude Valdizón, Augusto Sandoval. Hay que darle las gracias a Valdizón y su arrogancia. Eso nos hizo ir a votar en su contra el domingo. Las urnas le dieron en la madre, esto refiriéndose pues al famoso audio filtrado. Julio, Sí. él fue el que hizo fraude comprando votos, no necesitó de fraude, él solo se echó la soga al cuello con su prepotencia. Asdrúbal, por supuesto que hubo complot. 3.932.505 guatemaltecos hemos confabulado en su contra con el voto, es lo que nos dice Asdrúbal. No hubo fraude electoral, señor Valdizón, usted simplemente no le tocaba. Ricitos de oro, el señor Rojo solito se boicoteó. Bueno, yo creo que es prácticamente la explicación que dio Quique, ¿no? De ese autoboicot, si usted me permite el término, ¿no? Sí hubo fraude, pero a favor del líder, acarreo, compra de votos, ante juicios a algunos, sí hubo fraude. Bueno, Jorge Castillo, los fiscales del líder estuvieron en todas las mesas. ¿Cómo es que creen que hay fraude? Ahí hay un tema bien interesante. FCN seguro no tuvo fiscales en todas las mesas. No tuvo la seguro. capacidad de Pero tener... el argumento de Manuel Valdizón es que no es tanto que haya habido que metieron papeles de más en las urnas, no es El ese tipo de conteo, fraude. un Si lo que conteo, él fraude plantea es que electrónico, una cosa lo que dice el acta no es lo mismo a lo que dice la versión digital y por tanto la suma está alterada. Bueno, eso es muy sencillo. Uno se puede meter, no, pero dejarle que se sumen. Se pueden meter a la misma página del TSE y ahí aparece la versión electrónica y una copia escaneada del acta. Claro. Pero además sus mismos fiscales tienen copias de esas actas. Claro, pero ¿por qué en, no el, impugnaron? pero en el sistema ya está ahí la copia del acta. Pueden ver esa copia del acta con el número que está ahí digitalizado para poder corroborar si coinciden los números o no. Sí pegan. Y el otro elemento que hay que resaltar es que el voto cruzado existe prácticamente desde el gobierno de Óscar Bercé. La última aplanadora, es decir, el último partido que logra un voto en plancha, es decir, que el FRG fue la última aplanadora. Y entonces ahí sí votaban por el FRG para presidente, para diputado y para alcalde. Que tenía un voto, que por cierto, solo sumando, ha muerto el FRG. No, desapareció con el PRI. Por eso le digo, hoy ya ha muerto el último de esos partidos, pero hay que decirlo, ese sí era un voto disciplinado. O sea, de lo que no hay hoy, ese voto duro, disciplinado, formado, ideológico, pero el voto cruzado está además científicamente comprobado en Guatemala. Por si no se habían dado cuenta, están haciendo política empírica. Hay una serie de documentos y de investigaciones en este país que analizan el voto cruzado desde Óscar Bercé hasta la fecha. Y va a continuar precisamente porque el ciudadano ha evolucionado en su cultura política. El ciudadano no responde más a canciones, no responde más a bolsas de alimentos, no responde más a espectáculos baratos, no responde más a esas
esos mecanismos tradicionales Pues no fue barato, con los que... costó 1.400.000. Bueno, baratos en el, 1.400.000. baratos en el contenido cultural, pero vamos al hecho de que ya la gente ya no está respondiendo a esos mecanismos que funcionaban hace 10 años y que estos señores quisieron seguir haciendo política con eso mismo. Eso quedó, me parece, claramente explicado. Solo hago una pregunta. ¿No funcionó en esta elección o no hubiera funcionado de todas maneras si no se da este despertar ciudadano? O sea, porque yo creo que hace 4 o 5 meses sí hubiera funcionado. O sea, y esos caudillos con esas mismas prácticas sí ganan. A ver, en áreas rurales profundas e intermedias sí funcionó, pero incluso la UNE usa una herramienta similar, o sea, también tiene ese mismo tipo de obsequios para poder jalar el voto rural de lo más profundo, como dicen ellos, donde termina el asfalto y más allá, claro, es donde está el voto de la UNE, y por eso fue el último que entró, por eso fue la subida final en el conteo. Ahora, el voto rural del líder es un voto rural cómodo, y cómodo me refiero para el que esté yendo a buscar el voto, porque no tiene que ir hasta esa punta de la montaña donde hay 20 votantes, sino que va a una aldea de 500 personas donde le queda un poco más cómodo y ahí hace su trabajo de voto. Por eso la diferencia entre que el voto rural de líder es en comunidades intermedias, el voto rural de UNE es en comunidades muy pequeñas, muy profundas, más costoso el trabajo, no en dinero, claro, sí un poco en dinero, pero y más costoso el trabajar. Pero que además tiene muy bien mapeadas. Pero ahí sí tuvo efecto ese trabajo de ir a darle algo. Pero para ir a esas comunidades usted las tiene que tener muy mapeadas. Y además ellos sí, y por ende usted ya sabe que esa comunidad está totalmente padronada, por ejemplo. Porque ahí además llegaron los programas sociales. O sea, de Sandra Torres. Exacto. Por eso ella, cuando empezó a llegar allí, era la gente a la que habían empadronado, para la que le habían dado DPI, primero, a la que habían empadronado y a la que habían afiliado en su momento con el partido, y esa estructura la mantuvieron. La pregunta de si se va a cancelar o no, líder, me parece que ahora sí ya el Tribunal Supremo Electoral puede iniciar causa formal. Precisamente porque ya prácticamente al momento de legalizar los resultados y que el líder quede fuera de la segunda vuelta, se puede iniciar, ya para el líder terminó prácticamente el evento electoral y entonces ya se puede iniciar causa formal para la respectiva clausura. Vámonos a las redes, estamos con Fraude Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Rigoletto, todo depende de cómo los demás ciudadanos lo tomen. Daniel Quiñones, el más grande fraude de Valdizón fue su exceso de confianza. Johnny Ramírez, sería por parte de sus fiscales, ellos firmaron las actas. María Mercedes, ¿cómo quería este candidato ganar si no ha dado la cara, no aceptó entrevista ni debate? ¿Quién se esconde? Es por algo, es lo que nos dice. Claudia, gracioso que Manuel Valdizón hable de fraude. Augusto, hay que darle las gracias a Valdizón y su arrogancia, eso nos hizo ir a votar en su contra el domingo. Las urnas, ya lo leíamos eso hace un ratito. Tenemos otra serie de mensajes, ¿sí? ¿Los leemos? Grisha, los votos para diputados significa que la marca del líder fue un medio, el voto fue para personas, no para el partido. Y yo estuve en una mesa y no hice fraude, que acepte los resultados, patadas de ahogado. A ver, yo le diría que, por ejemplo, a pesar de ser un ganador en la urna, uno de los grandes derrotados ante sus propias declaraciones es Edwin Escobar. Además, o sea, porque Edwin Escobar, vamos, sí vino en este espacio de las 8:45 y dijo, mire, es muy sencillo, Manuel Valdizón ya es el nuevo presidente de Guatemala y yo quiero estar con él porque le sirve a los villanovanos. Él hoy tiene una situación compleja de poder resolver. Rick, bueno, es aquí que no. Sí. Quique, perdón. A ver, siguiendo un poco en estas mismas líneas, está bien marcado. Las áreas, la gente sigue teniendo en mente que el área urbana es Ciudad de Guatemala y su área conurbada. Las áreas urbanas son muchísimas ciudades pequeñas e intermedias a todo lo largo del país, que es un poco el número que explicaba Christians. 60 municipios hacen el 50% del padrón. Esos 60 municipios ya son voto urbano, 100%, pero todavía si bajamos a 100 municipios, probablemente llegamos al 80% del padrón. No, ahí tienen los números, Cristian, pero con 100 municipios probablemente llegamos al 80% del padrón. Eso quiere decir, con menos de la tercera parte de los municipios, usted tiene el 80% del padrón cubierto.
Y ese 80% del padrón cubierto tiene acceso a televisión, tiene acceso a redes sociales, tiene acceso a otros mecanismos alternativos de comunicación, donde ya no es altamente requerida la organización comunitaria para llegar a esas potenciales potenciales votantes. En el caso de Alta Verapaz le volvió a pasar lo mismo. En el departamento de Alta Verapaz lo gana la UNE, con 37% versus 24% del líder y 12% de FCN Nación. Pero cuando vemos Cobán, que obviamente es altamente urbanizado, en Cobán, en la presidencial, FCN sacó 22, líder 23 y UNE 21. Empataron incluso en Cobán los tres. Esto lo que nos hace ver es que ya Alta Verapaz, que es un territorio de verdad muy fuerte de la UNE, conforme más profundo nos vamos al área de rural, nos vamos a ir, digamos, a Rashujá, tal vez que es el municipio más pequeño y más rural que tiene, más nuevo dentro de... Nuevo, además que tiene 8.800 votos, no, 10.000 votos, 10.000 votos. En esa la UNE sacó 39%, en Rashujá sacó 39%, líder 26 y FCN 9. Que hay que decir que Rashujá se hace municipio en el periodo de la UNE. Justamente durante ese periodo, pero si vas todavía a las aldeas, Rashujá es el municipio. Algunas de las aldeas de Rashujá tuvieron todavía como 60% de voto a favor de la UNE. Y si había un voto a favor de Jimmy Morales, es mucho. Ahí se me marca mucho la diferencia entre la ruralidad profunda, la ruralidad intermedia y lo urbano. Pero además, en la rural... Solo entrémosle a este mensaje, me parece de verdad la forma más contundente de enseñarle al ciudadano de qué estamos hablando. Claro. Vea cómo se integra la Junta Receptora de Votos, cómo todos los fiscales, estas personas que usted ve de fuera, que no están tocando los votos, son fiscales de los partidos políticos, y usted ve cómo a su propia vista, a su ojo, están fiscalizando los resultados, cómo está la digitalización, que esto es el escaneo del que hablaba Quique, del acta, porque si usted lo nota, está escrita a mano, ¿ya? O sea, el acta está escrita a mano, está firmada por los fiscales de los partidos, está firmada también por el presidente y la Junta Receptora de Votos, y nos dice Fabiola de Segura, trabajamos garantizando el proceso, mesa 17.700 en Gualán, Zacapa, qué irresponsable acusación, me parece que es la mejor manera de blindar el proceso, porque el ciudadano está poniendo su nombre, su honra, con aquellas personas que viven cerca de ellos, o sea, que saben quiénes son, que están poniendo, pues, control ahí oiga, su propia legitimidad. Es increíble, me parece muy valioso el tuit que nos manda Fabiola. Tres elementos que quiero retomar. Laura Magdaleno nos pregunta entonces por qué tenemos tantos diputados de UNE y líder. Precisamente porque eligieron en materia de diputación a caudillos territoriales. Entonces, los caudillos territoriales tenían asegurada su reelección. Y además está la representación de minorías que prácticamente les da la posibilidad de entrar. La cuota repartidora ahí es inobjetable. Pero además ellos no se preocuparon por trabajar el voto presidencial, porque entran ellos y obviamente hay un fracaso en materia presidencial. Lo que decía aquí, que 168 municipios representan el 80% del padrón a nivel nacional. El último municipio, el municipio de Ipala, que representa el 0.19 del total del padrón. Entonces tenemos obviamente un proceso, como lo decíamos al inicio, de urbanización, pero también de concentración del voto en áreas urbanas. Y que la urbanidad ahora ya no solo se va a definir por el acceso de vías de comunicación, sino que hay centros de operación que están atrayendo grandes cantidades de contingentes humanos y que ahí además se concentra el voto. Y el último elemento que quiero poner sobre la mesa es la Unidad Nacional de la Esperanza estaría en su tercer evento electoral con la posibilidad en este caso de pasar a segunda vuelta. Es decir, una Unidad Nacional de la Esperanza que ya hizo gobierno, que introduce una cantidad de diputados importante y que ahora estaría en la posibilidad de reelegir al presidente de la República. Acabo de tocar un tema bien importante, Cristian, porque es el único partido en toda la historia de la nueva era democrática que no muere después de ser gobierno. No solo eso, que entra a 3 segundas vueltas. ¿Por qué? El PAN lo hizo en 2, cuando... porque murió con la gana.
O sea, sí, es que entra de segunda vuelta con Oscar Berger. Es que PAN no vino a ser el segundo para ganar, porque en esa ocasión venía Ramiro de León Carpio, Claro. pero gana su elección en el 95 y en el 2000 o en el 99 entra a segunda vuelta y pierde Berger contra Portillo, pero entra 2 veces. En el caso de otros de los partidos, el FRG, por ejemplo, entró y perdió contra Arzú, entró y ganó contra Berger, pero ya no entró en la siguiente, quedó tercero Ríos Montt en la siguiente. Entonces es el primer partido que 3 veces consecutivas entra a segunda vuelta y 3 veces consecutivas saca al menos 30 diputados. Sí. Saca al menos 30 diputados. Es relativo porque lo de la segunda vuelta no puede ser contabilizada la anterior. Sí, pero a ver. Entiendo porque hubiera no hubo, entrado a segunda vuelta. Entiendo que sí. Totalmente. O sea, solo lo digo, hubiera entrado a segunda vuelta, pero ojo, entró a segunda vuelta cuando perdieron contra, o sea, cuando ganaron contra Otto Pérez Molina. En la anterior, para efectos prácticos, quedaron en primer lugar en diputados. Claro. Porque metieron más diputados cualquiera, igual que con la UNE, sí. sin llevar candidato presidencial. Y ya la consistencia de la UNE es impresionante en ese nivel. Y César Romano nos hace reflexionar sobre esto precisamente porque la UNE se está convirtiendo no en un partido institucionalizado, pero en un partido altamente efectivo. Y esto me parece que tiene que... muy probado, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con la capacidad de negociación de en este caso, su candidata presidencial. A Sandra Torres se le ve como una negociadora efectiva y además muy aguerrida. Y lo que ha hecho ese modo de hacer política en Guatemala muy pragmático, una política pragmática, no de institucionalizar el partido, no de darle un posicionamiento ideológico, sino una política pragmática, los ha puesto en esta efectividad. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m. Sigue con nosotros, estamos hablando de fraude Valdizón. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos... Gracias, Rosario. Quique estaba expectante ahí del gol de José Manuel El Moyo Contreras. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Fraude Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Por mi voto nos dice, además las juntas receptoras de votos entregan la copia transmitida al TSE firmada por el Centro de Cómputo y el presidente de la mesa. ¿Es correcto? Nancy, no es fraude, es simplemente el rechazo mostrado a través del voto. Ahora pretexto es lo que busca Valdizón. Juanito Zamora, todos sabemos que ese señor no acepta perder. Y Freddy nos dice, yo cuidé tu voto, los fiscales tienen la copia y la exigían, no hubo fraude, y nos presenta pues la copia del acta donde él fungió. Dice, se presentaron a votar 300 personas, pero estaba buscando el número de la mesa. 1.495 la mesa, la firma del presidente de la Junta Receptora, del secretario, del vocal y de los fiscales de los partidos políticos. Y aquí pues nos muestra pues una tendencia interesante, ¿no? 30 votos para la Unidad Nacional de Esperanza, 16 para líder, 14 creo unionista, 47 fuerza. Sí, para presidente y vicepresidente, y 43 viva. Oye, estuvo dura esa mesa. Sí. Vamos al resto de los mensajes que tenemos. Carlos nos dice, ¿cómo puede este señor hablar de fraude? ¿Acaso no tenía fiscales en cada junta receptora de votos para fiscalizar los votos? Él sí. Él sí los tenía. Había partidos de los que pues no habían recursos para hacer tal cosa. Mario, y si algún afiliado hipotecó sus bienes como él se los solicitó, ¿quién va a liberar esos bienes? No sé. Estuardo, al fin el pueblo guatemalteco le pasa la factura a quienes no respetan la ley. Para cerrarlo, Castillo. Me parece, voy a retomar el planteamiento que nos hace Óscar Morán. ¿Y ahora qué le viene al señor Valdizón? O sea, esta derrota tan contundente después de haber intentado posicionar en el imaginario político nacional que él podía ganar en primera vuelta. Desde hace rato. En sus medios trató de posicionar la idea que tenía más del 50% de la intención de voto a nivel nacional. ¿Qué le queda? Es decir, con estas posiciones tan confrontativas, lo que podría estar haciendo es sepultando la posibilidad de que en un futuro tenga algún apoyo y respaldo por parte del electorado a una candidatura de Manuel Valdizón. Obviamente también son declaraciones irresponsables porque se transmiten a través de medios de comunicación que tienen penetración territorial y están mandando un mensaje a esa población más
alejada de los centros urbanos, que no tiene acceso a información, que estaría inclusive dispuesta a movilizarse o que la pueden movilizar más fácilmente, y lo que están haciendo es generando un clima de tensión social innecesario, porque evidencia concreta y contundente de que pudo haber habido un fraude no hay. Y finalmente me parece que además de la irresponsabilidad que hay en las palabras, también hay una especie de querer llamar la atención y victimizarse. Lo vimos cuando el Tribunal Supremo Electoral le impone la sanción por haber superado el techo de campaña y agarra su helicóptero o su avión o no sé qué medio de transporte y se va a Estados Unidos a hablar con el presidente, con el secretario general de OEA. Ahora Quique trasladaba amablemente algunas imágenes que después de este profundo fracaso viene y agarra sus medios de transporte y se va a El Salvador y a Managua. Y después a dar alguna gira por Centroamérica. ¿Qué buscaba? Es decir, allá no van a votar por él. Si quieren alguna medida mantener la posibilidad de una eventual candidatura en el futuro, sus acciones deben darse para recuperar credibilidad en Guatemala. Quique, para cerrarlo. A ver, el dilema realmente es que no leyó lo que estaba sucediendo Manuel Valdizón ni sus estrategas el último mes y medio. Aquí se lo venimos diciendo que venía en esa caída, las encuestas lo venían diciendo, pero la encuesta es una foto de verdad general de todo el país. Lo que tienen que poder ver los analistas que están haciendo la estrategia de campaña de un candidato son los movimientos, las tendencias en las microrregiones donde ellos han evaluado, tienen su voto duro. Por ejemplo, ellos estaban apostándole muchísimo al voto del área periurbana y al voto urbano marginal para complementar ese voto rural intermedio. Ese voto lo empezaron a perder muy rápidamente el último mes, no lo previeron y no cambiaron de estrategia. Trataron de proteger a Otto Pérez Molina como parte de un pacto hasta lo último, y eso les costó la elección. Eso les costó no entrar a segunda vuelta y no lo supieron leer a tiempo. Cuando aquí se nos dijimos una semana antes de la elección, igualmente ya era muy tarde. Pues yo se los planteé acá, que iban a sacar entre 19 y 20%, ya era muy tarde porque el efecto ya venía, la bola de nieve rodando hacia abajo. Pero sus analistas, sus estrategas, se debieron haber dado cuenta por lo menos un mes antes de que sucediera. Por el contrario, el voto de Jimmy Morales venía creciendo sustancialmente, justamente inverso proporcional, porque eso es una cosa que no habíamos visto nosotros tampoco, yo lo vi los últimos 15 días y era esto. Jimmy Morales era un voto tremendamente urbano. Flotante. Pero pasó una cosa, el último mes capturó mucho de ese voto. El voto normalmente que se le iba a Manuel Valdizón pasaba a Sandra. No ocurrió así. Ese voto periurbano y urbano marginal se trasladó directo de Manuel Valdizón a Jimmy Morales. Ahí se dio la diferencia doble. Pasa Manuel Valdizón de primero a tercero y pasa Jimmy Morales de tercero a primero en esas últimas 2 semanas, porque se dio esa transición. Un voto periurbano. ¿El voto periurbano cuál es? Es el voto de una persona que vive en una condición de pobreza, donde tiene probablemente todavía piso de tierra, pero vive tan cerca de un área urbana que trabaja en el área urbana y entra todos los días. ¿Qué es esto? Aldeas de Villacanales, aldeas de Fraijanes, aldeas de San José Pinula, donde viven en ese sector, pero transitan todos los días al área urbana. Entonces, su relación diaria es con el entorno urbano y el impacto que tienen los medios, radio, televisión, redes sociales y demás, en esa persona, aunque su condición de vida es de pobreza y pobreza extrema, tiene una relación permanente de clase media con los medios de comunicación, y esa población fue la que se pasó de Manuel Valdizón a Jimmy Morales por completo en el último mes de campaña. Rapidísimo, Lick. Yo quiero agradecer al diputado Leonel Lira, que nos recuerda que el proceso electoral termina hasta que prácticamente se adjudican los cargos, y a partir de ahí entonces se puede iniciar el proceso para cancelación de líder. Vámonos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Hay que contarle que Manuel Valdizón asegura que hay indicios de que hubo fraude. Asegura de que no hay voto cruzado en el interior. Por su parte, el Ministerio de Gobernación niega de que haya privilegios para Roxana Valdetti, a pesar de las acusaciones que dan las trabajadoras del sistema penitenciario.
Los Estados Unidos acogerá a unos 10.000 refugiados sirios, esto ante la crisis humanitaria que se está viviendo en Europa. Y he de contarle que el Estado Islámico pues pone a la venta a sus rehenes extranjeros. Aún así, no ha dado a conocer qué es lo que desea Hamas. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Gracias, ha sido una noche intensa de debate. Castillo, Godoy, Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.